No, les cuento un poco mi experiencia en relación a la residencia y a la formación de medicina general. Yo en realidad estudié en Buenos Aires, vivía en Buenos Aires hasta los 25 años, donde me recibí y elegí Neuquén, porque uno dice elige tantas cosas, ¿no? Yo elegí Neuquén, fue una decisión de pareja también, ¿no? De venirnos a vivir acá en Neuquén, por muchas cosas que nos representaba Neuquén. Pero una de las cosas que nos representaba era la formación. Nosotros queríamos ser médicos y médicos generales, ¿no? Tener nuestra experiencia rural, tener nuestra experiencia en hospitales pequeños. Y bueno, Neuquén en esos momentos ofrecía una de las mejores capacitaciones en cuanto a lo que era esa especialidad. Había otras en el país, ¿no? Pero Neuquén tenía una historia, bueno, desde el 74, yo les estoy hablando desde el 89, que fue cuando vine a hacer la residencia. Y la verdad que, bueno, me formé en ese ámbito, ¿no? En el ámbito era, en ese año, en esa época, como decía Guillermo, la residencia fue cambiando de líneas, cambiando de hospitales. En esa época nacía la residencia en el Hospital Buque Roldán, o sea, era una residencia, antes estaba en otro hospital, en el Hospital Castro Rendón. A partir de ese año empezó en el Hospital Buque Roldán. Bueno, después de hacer la residencia en Medicina General, que para mí la época de la residencia fue muy linda, muy vivida, éramos todos residentes de varios años y vivíamos en un mismo edificio, ¿no? Eran dos edificios cercanos, y bueno, para nosotros y muchos que veníamos de afuera era una época que no conocíamos tanta gente, ¿no? Entonces el momento de formación, que fue muy dura, muy difícil, pero también lo vivíamos compartiendo, ¿no? Y eso creo que también bueno, muchos de mis mejores amigos se vinculan en relación a la residencia, ¿no? Bueno, una vez que nos formamos, yo hablo en plural porque Cecilia es mi esposa y trabajamos siempre en la misma línea o en la misma, con los mismos objetivos, ¿no? Bueno, hicimos la residencia, después nos fuimos al interior, fuimos en el Hospital Piedra del Águila, donde uno pudo volcar muchas de las cosas aprendidas de la residencia o esas herramientas que te ofrece la medicina general de poder hacer. Bueno, en ese momento hacíamos partos, hacíamos, bueno, todas las actividades de lo materno-infantil, todas las actividades de los adultos, el tratamiento de la emergencia. Bueno, había que salir cuando las cosas quemaban para acá, para el Castro Rendón, para el Neuquén, o en esa época Piedra del Águila derivaba también para Cutralcó, ¿no? Entonces nuestros trayectos en ambulancia también fueron una cosa vivida, ¿no? desde la especialidad de medicina general. Bueno, después estuve también en otros hospitales en el interior, no tan interior como es el hospital de Cenillosa. Y después una experiencia vivida acá en el Centro de Salud Confluencia, siempre como médico general, ¿no? Y creo que si hoy me preguntasen dónde es el lugar que el médico general más se termina de desarrollar, hoy yo diría en los centros de salud, ¿no? Creo que el centro de salud es un lugar muy importante para un médico general y donde puede muchos de estos aspectos que nombró recién Guillermo desarrollarlos más cómodamente o más ágilmente. Bueno, después pasé a actividades a nivel del Ministerio de Salud, ¿no? Trabajé, y siempre creo que la medicina general me servía para todos esos ámbitos, ¿no? Me dio ciertos conocimientos, herramientas, praxis. Estuve en área de epidemiología, de estadística, después como director provincial de salud, donde muchos años uno actúa como gestor de recursos físicos, humanos, administrativos, y
también fue una etapa muy, muy linda. Y bueno, mis últimos 8 años antes de jubilarme, yo estoy jubilado hace un par de años, no, un año y pico, estuve 8 años en el Hospital Heller. Ahí quizás menos actividad asistencial, sino más actividad desde se llama gerencia de atención médica, ¿no? Todo lo que era internación, ambulatorio, organizarlo, ¿no? O sistematizarlo. Me tocó la pandemia ahí, ¿no? En el hospital. Yo en el Hospital Heller, cuando estaba en el centro de salud, era el hospital donde siempre hacía guardia, ¿no? Una vez por semana, entonces era un ámbito conocido. Pero bueno, creo que la formación, la especialidad me brindó la posibilidad de poder entender o trabajar en todos estos ámbitos distintos, ¿no? que les comentaba. Y hoy teniendo que decir algunas, vieron que nosotros trabajamos mucho con palabras clave, ¿no? Como para la Margarita de la PS. Bueno, si hoy tendría que hablar de palabras claves, creo que siempre es muy importante pensar en el contexto, como médico general y en los distintos ámbitos que les conté, ¿no? Siempre pensar en el contexto, ¿no? Lo que nos rodea, que muchos son principios que ustedes vieron. Lo segundo, lo subjetivo. Lo subjetivo muchas veces es más importante que lo objetivo. El centrar todo en las personas es fundamental. Lo tercero, la red, ¿no? La red, la interdisciplina, ¿no? El apoyarse en otros. Y lo otro, los problemas, ¿no? Hay que tratar de trabajar en todos los ámbitos pensando en los problemas, porque es lo que tenemos que definir claramente para poder después abordarlo, ¿no? Y lo último, la política, ¿no? Creo que son todas las palabras que yo rescataría del médico general que debe manejar, que debe entender para trabajar también en distintos ámbitos, como los que planteé, pero que la formación nos sirve para eso. Bueno, eso para contarles más. Bueno, yo soy más prehistórica que mi compañero acá. Yo, así como me costó elegir medicina porque me gustaba todo, me gustaba veterinaria, me gustaba biología marina, me gustaba astronomía, terminé eligiendo medicina y me encantó, fui feliz con la carrera que elegí. Cuando tenía que elegir la especialidad, no sabía que existía la medicina de familia, porque vivía en un frasquito. Yo vivía en la facultad de mi casa y de mi casa a la facultad. No, me costó elegir porque me gustaba obstetricia, me gustaban los abuelos, me gustaban los niños, me gustaba traumatología, me gustaba todo, salvo cirugía, nunca cirugía, ¿no? Que no me gustaba. Y elegí pediatría porque por lo menos veías una familia te traía al chico, digamos, y era la más progre, digamos, de las especialidades. En Buenos Aires, estaba en Buenos Aires, me recibí en la UBA, mi marido mejor, porque él es mi marido. Y bueno, entré al hospital de niños, que era el mejor lugar donde hacer la residencia, y ahí él me había comentado que existía la residencia de medicina familiar, y dije, ay, qué lindo, pero yo ya estaba en el hospital de niños, y mientras me fui un poco chocando con que los niños no son solamente niños sanos, sino que se mueren de leucemia, se mueren de cáncer. Bueno, eso hizo estragos en mí, que a mí esa cosa no me gustaba. Que se murieran los chicos me parecía injusto, hice una úlcera gástrica. En la residencia del hospital de niños quedabas a los 2 meses sola, atendiendo el hospital de niños vos sola. Tu ayuda era el residente de segundo año, que pasaba haciendo rondas. Bueno, hice una úlcera gástrica con el estrés. Y mientras me fui enamorando de que había una especialidad que era lo mío, digamos, porque hacías partos, atendías chicos, veías abuelitos, digamos, y bueno, terminé primer año. Él
Él tenía el pasaje para venir a rendir a Neuquén y me aguantó un año haciendo la residencia de clínica. Considérenlo. Cuando yo fui a presentar, a decir que yo iba a fin de año, fui al jefe mío, al R2, que era mi jefe, a decirle que venía a rendir para Neuquén. Yo dije, ay, me va a decir de todo. Como nos habían dicho, cuando me lo habían dicho a él, clínica en el Durán, donde notábamos, le decían, ¿cómo vas a ir a desperdiciar para ser médico rural con la capacidad que tenés? Es una vergüenza. Yo decía, me van a decir eso, ¿no? Y me dijeron, qué bien que te vas a Neuquén, qué lindo. Así que me vine acá chocha a rendir. Y bueno, entré y vine acá y feliz. Veníamos acá y teníamos en la residencia un médico que hacía guardia junto a nosotros. Yo no lo podía creer que un médico de planta hiciera guardia con nosotros. La residencia para mí fue una maravilla porque era en el Hospital Castro Rendón, éramos los únicos residentes, los médicos generales, no había residencia de otra cosa, y éramos los niños bonitos, como nos cuidaban de todos lados. Todos los especialistas sabían lo que tenía que hacer un médico general porque habían ido al interior y sabían lo que íbamos a estar y sabían que íbamos a estar solos y así que nos querían, nos cuidaban, nos protegían. Para mí la residencia fue una etapa hermosa. Después fuimos a Las Lajas, donde nació mi segunda hija. El parto lo atendió él. Nos dijeron de todo. ¿Cómo vas a atender un parto en un nivel 3, el padre? Porque todos los médicos iban y tenían el parto en otro hospital de mayor complejidad. Bueno, fui feliz, él nació atendido por mi marido, la gorda nació al otro día era el día del pueblo, pasó todo el pueblo a saludarme. Pasaban delante del desfile, pasaban todos al hospital a saludar a la doctora que había tenido el parto por primera vez, una doctora paría en el hospital. A partir de ahí todas las mujeres, porque es un lugar donde hay gendarmes, hay un puesto de militar en Las Lajas. Todas las mujeres de los militares empezaron a tener el parto en el hospital, así que teníamos 90 partos por año. Bueno, para mí, al contrario de lo que dice el doctor, el lugar para el médico de familia era en ese momento el interior. Ahora, por una cuestión tonta, ya no se hacen partos en el interior, por una cuestión de las maternidades centradas y seguras, los partos se hacen donde hay un banco de sangre. A pesar de que estamos a 50 kilómetros, ¿no?, de esa parte. Después vinimos al Hospital Buque Roldán, donde se inauguraba la residencia. Yo fui instructora de residentes. Estuvimos ahí varios años, también hermosos. La experiencia de tener la residencia en un hospital del nivel de complejidad 4 fue hermosa porque formábamos médicos generales y algunos especialistas. Después fui al Centro de Salud Valentina Norte, que empecé yendo 2 veces por semana y después me fui quedando cada vez más, hasta que me quedé como jefa de centro y estuve 20 años ahí. Ahí no solo iba a hacer visitas domiciliarias, iba a ver a mis pacientes, iba a ver a mis pacientes al hospital cuando tenían sus bebés, fui a los entierros de mis pacientes cuando fallecían, y fue una época hermosa también. Tanto es así que después cuando me jubilé le pusieron mi nombre al centro de salud, así que ese es un orgullo enorme que tengo. Y bueno, me jubilé y quedé acá en la facultad, así que fue toda una experiencia enorme. Para mí es la mejor especialidad, ¿no? Es una especialidad donde estás en contacto con la vida, vas a tener abuelitos que se te mueren, algún chico que fallece por alguna patología o por algún accidente, pero es una especialidad que está en contacto con la vida. Mi mamá no quería que fuera enfermera, también quería ser enfermera. No quería que fuera enfermera porque ella es enfermera y me decía, vas a estar en contacto con el sufrimiento, con la muerte, elegí otra cosa, sé guía de turismo, sé periodismo, pero no estuve en contacto con la muerte, estuve en contacto con la vida todo el tiempo y ayudando a los pacientes a prevenir y evitar enfermedades. Eso es lo más lindo que les puede pasar. Yendo a la radio también, a hacer promoción, prevención, es para mí la mejor especialidad. Bueno, mi nombre es Luis Castro, algunos me conocen ya. Soy médico general, estoy en la salita del barrio Don Bosco y yo también provengo de una facultad, que es la Facultad de Córdoba, donde es más, mi título es médico cirujano.
nunca entré a un quirófano, más odio una cirugía. Pero yo cuando empecé a estudiar en medicina, siempre me gustó la pediatría. Al recibirme en septiembre, hasta la residencia me quedaba mucho tiempo libre. Entonces, como yo vivía acá en el barrio de Don Bosco, una enfermera amiga me dice: ¿por qué no vas a Luque Roldán, que hay una residencia ahí, de paso haces algo, que no te desconectas tanto de la medicina? Bueno, fue mi, no sé si perdición o bendición, porque justo estaba la residencia de medicina general. Entonces el médico que estaba a cargo de la dirección me dice: no hay problema, sumate a los residentes y compartí con ellos. Y bueno, ahí me sedujo la medicina general y dije: no voy a ser pediatra, voy a ser médico general. Así que bueno, empecé la residencia, fui la segunda camada de Zapala, cuando se separa Luque Roldán, hace una sucursal en Zapala, en el medio de la provincia de Neuquén, así que fue segunda camada, imagínense, recién estaba empezando. Lo lindo que tenía esa residencia era que, como comentaba Alejandra, que todos los médicos habían sido médicos generales y después se subespecializaron, y entonces todo lo que tenía, ya sea de las 4 clínicas, eran médicos generales que decían: mira, esto lo vas a ver en un nivel 3, si te llega a pasar esto, ojo, derivado. O sea, nos formaban ya pensando en el lugar donde íbamos a estar. Pero el último año ya empezó a llegar muchos especialistas que se habían formado en otros lados, y notamos el cambio en ellos, porque decían: no, esto no lo pueden hacer ustedes en el área rural, no lo pueden hacer. Bueno, entonces tuvimos un pequeño problema con ellos, pero como ya habíamos tenido 2 años con los médicos generales, como que sí, tienen razón, pero nosotros vamos a hacer lo que nos dijeron los directores anteriores. Salí y mandaron a Bajada del Agrio, un pueblo chiquito de 1000 habitantes, y yo tuve una experiencia antes en Aluminé, y siempre a mis alumnos yo les digo que uno, cuando llega a un lugar, tiene que conocer su área programa, ¿sí? Ver cómo es, para saber un poco cuáles son las situaciones geográficas, para ver la accesibilidad que tienen los pacientes al sistema de salud, ¿no? Y entonces me mandan a una comunidad mapuche que se llama Curumil. ¿Sí? Bueno, vos te vas a encargar de esta área de programa. Entonces, claro, yo no conocía, las primeras veces que iba, atendía en la posta pocos pacientes. Entonces me dice la gente sanitaria: ¿qué pasa? Que nadie te conoce. ¿Por qué no haces un relevamiento conmigo? Entonces fuimos casa por casa conociendo todo, porque si iba solo, nadie me iba a abrir la puerta, por supuesto. Y ella me empezó a abrir la puerta de todos. Me acuerdo que las últimas veces que iba, llegábamos a las 12 del mediodía, porque hacíamos primero Quillén y después veníamos ahí, y eran las 6 de la tarde y seguía viniendo gente. Por lo menos me decían: me duele la uña, pero ellos era el evento semanal o quincenal del pueblo donde iban a verse con el médico. Bueno, de ahí me bajaron a Bajada del Agrio. No fue una etapa muy linda porque éramos 2 médicos, muy estresante, no me sentía acompañado, y de ahí me mandaron a Plaza Huínculo. Bueno, salí de Guatemala, pero como yo me gustaba mucho la actividad en campo, en la rural, me la pasaba recorriendo todo el campo, porque mis colegas decían: hay salida para tal lado, ¿quién quiere ir? Bueno, voy yo. Como era el jefe del programa, yo tenía que cubrir a todos mis colegas. Yo porque iba lugar por lugar visitando y conociendo cada una gente. Entonces, cada vez que venía alguien del área interior me decía: ¿está el doctor Castro de guardia? No, no está. Pero bueno, me llamaban y los atendía. Es más, yo cuando salí de ahí de Plaza, dije: mi lugar es un nivel 3, nunca me van a sacar de acá. 2004 me vine para acá. Me vine al Centro de Salud Don Bosco, que para colmo donde yo me había vivido antes. Entonces todo el mundo me conocía más o menos ubicado. Ahí me mandaron como jefe y hice lo mismo. Empecé a recorrer todo el área de programa del Don Bosco, recorrí lugares que tenían, los chicos lo conocen,
el asentamiento de los polvorines, los vi crecer, vi de pasar a no tener ningún recurso, a gestionar recursos, a gestionarle todo el apoyo, el agua potable, el gas, la luz. Lo logramos con la comunidad y con ellos mismos. Así que fue muy, muy interesante esa parte. Y no me arrepiento, la verdad que si vos me decís cuál es el lugar donde el médico general tiene que estar, y yo digo que el centro de salud también. Me parece que es lo mejor porque si bien son realidades distintas, ¿sí? En el área urbana también hay mucha gente que tiene muchas necesidades. Y creo que con gestión, como decía, lo podés lograr y escuchando, ponerte en el lugar de los pacientes, ponerte en el lugar de la gente que está viviendo. Es muy feo tener que, lo vivimos con Guillermo, los polvorines tenía que, por su área, era el programa de buscar Roldán, pero la gente se iba a atender a avanzar nosotros porque si no tenía que pasar una pasarela de chapa para ir a tener allá. Entonces la gente caminaba un poquito más, pero iba a atenderse un poco. Y ahora logramos que se pasara al Don Bosco. Así que bueno, después me jubilé justo cuando empezó la pandemia y me quedé solamente con ustedes, con APS.